Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Hoy vamos a hablar de Metroid Prime Remaster, que ha salido hace un mes más o menos. Y bueno, aún no hace un mes exactamente. Bueno, que salió en físico, digo, en digital sí que hace ya más de un mes. Pero como sabéis, a mí me gustan los juegos en físico, así que yo me esperé a que saliese en físico. En fin, la cuestión, ya me lo he terminado, ya me lo he pasado. Me ha parecido que es un juego que está bastante bien, pero hay algunos peros. No me ha parecido que es tan obra maestra como algunos lo pintan. Y en este vídeo os voy a contar mi opinión, mi experiencia jugando a este gran videojuego, jugando a Metroid Prime Remaster. Y vamos a empezar hablando un poco de la historia. No tengo mucho que decir porque la historia en realidad es bastante sencilla, al menos de manera superficial sí que lo es. Samus Aran acude a una especie de estación espacial que acaba todo explotando, acaba todo en llamas, y pues después de este accidente aterrizan en un planeta llamado Talon 4, y desde ahí pues bueno, Samus irá desenmarañando los secretos de una tribu extinta llamada los Chozo y se enfrentará a los piratas espaciales para evitar que se hagan con el control de una sustancia que les haría muy poderosos, ¿vale? Más o menos esa es un poco la sinopsis del juego, aunque sí que es cierto que tiene mucha historia, digamos, por detrás. Ya os hablaré más adelante de esto, pero bueno, básicamente hay mucho texto por ahí escondido y los escenarios también tienen decoraciones y artes que dan a entender un poco una historia pasada, pero lo que es la historia del juego, lo que ocurre en el juego en realidad es bastante sencillo y prácticamente no hay historia. A lo mejor he echado en falta un poquitín más de historia, la verdad, porque creo que la ambientación, todo muy espacial, muy alienígena, un poco de misticismo por parte de los Chozo, creo que da lugar a que haya un poco más de historia, que sea más interesante, y me ha faltado un poco ese punto, pero bueno, podría estar mejor la historia, la verdad. Vamos a hablar ahora sí de tal vez la cosa de la que más se ha hablado de este juego, en concreto me refiero a la remasterización que ha salido ahora, y es el tema de los gráficos, el tema de los visuales, porque vaya qué bien se ve este juego y qué gran trabajo han hecho de remasterización. De hecho, os recomiendo que os vayáis a YouTube y busquéis algún vídeo de estos de comparación de la versión de GameCube o la versión de Wii con esta versión remasterizada, y es brutal algunos escenarios, lo currados y lo cambiados que están, y hay que ver sobre todo lo que hace una buena iluminación. El juego se ve muy bien, y además algunos escenarios, también el remodelado que le han hecho, incluso ayuda de cara al gameplay, son más intuitivos y más fáciles de ver, al menos por lo que yo he podido ver en comparaciones, porque yo no he jugado el juego original, pero sí que es cierto que en algunos momentos a lo mejor que me he quedado un poco atascado o algo, he buscado algún vídeo y a lo mejor me salía del juego original y ostras, la diferencia, mejora muchísimo, al menos aparentemente, este juego. También me ha gustado mucho los diseños de los trajes de Samus, son todos bastante chulos, algunos más que otros, pero especialmente el último traje que consigues en el juego es muy chulo, está muy currado, el diseño me encantó, muy bonito. No obstante, sí que he echado en falta un poco en el tema de las animaciones, que también las hubiesen rehecho un poco. Entiendo que al final este juego es un remaster y por algún lado tenía que aparecer la palabra, porque desde luego a nivel de escenarios no tiene mucha pinta de remaster, pero sí que es cierto que a nivel de animaciones, ya no hablo solo de animaciones de enemigos, sino incluso también las animaciones de la cámara, porque cuando llegas a un nuevo escenario, digamos que la cámara hace un pequeño paneo para mostrarte cómo es esa nueva zona, pues sí que es cierto que son movimientos que se notan un poco más antiguos y le habría venido bien un pequeño lavado de cara. La verdad es que es una pena, porque ya que se habían puesto y habían hecho el tema de los escenarios y de la iluminación, igual no les costaba mucho hacer también las animaciones en un momento, porque la verdad es que hay veces que sí que cantan un poco y algunos enemigos cuando te atacan y demás dices tú, uy, esto se ve un poco más antiguo, la verdad. También mencionar una última cosa en el tema del visual, me ha gustado mucho, ya hablaré más adelante de esto, pero bueno, me ha gustado mucho el tema de que puedes elegir cómo ver la interfaz del juego y puedes quitar, poner elementos según te guste. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si habéis visto algún vídeo de Metroid Prime veréis que tiene una especie de casco, ¿no? Cuando tú estás jugando puedes ver el casco de Samus, y también puedes ver la interfaz que está viendo ella, ¿no? Como a través de la pantalla, un poco rollo Halo, la verdad. Bueno, pues en esta versión, yo creo que esto no estaba en el original, en esta versión puedes quitar los elementos que te gusten, es decir, si no te gusta el casco lo puedes quitar, si no te gusta la interfaz la puedes quitar o le puedes bajar la transparencia, y eso creo que es muy útil de cara a que cada uno, bueno, pues haga lo que se sienta un poco más cómodo. Yo personalmente al principio del juego sí que lo jugué todo por defecto, pero más o menos a la hora de jugar ya yo me di cuenta de que a mí personalmente el casco me molestaba un poco, me molestaba porque me daba un poco más de claustrofobia, así que yo lo que he optado de cara a, ya os digo, a partir de la primera hora de juego más o menos hasta el final fue, le quité el casco, totalmente el casco, y le bajé a la mitad la transparencia de la interfaz, y yo os digo, el juego haciendo eso da una sensación de amplitud
amplitud y una sensación de, no sé, de libertad, parece que es otro juego, de verdad. A mí personalmente me gusta mucho el cambio. Yo entiendo que a lo mejor si jugaste el juego original de GameCube o el de Wii y estás acostumbrado a ver el casco, pues dices, ostras, qué herejía, no puedes quitar el casco, pero a mí personalmente os digo, me gusta mucho más sin casco porque siento que el escenario, digamos que se extiende mucho más, todo es mucho más grande y menos claustrofóbico. Pero bueno, vamos a hablar del gameplay, vamos a hablar de las mecánicas, que por algo este juego es tan vanagloriado y no en vano, la verdad. Es un juego que está muy bien y se nota que está todo muy cuidado, aunque hay algunas cosas que a lo mejor por el paso del tiempo no tanto. Una de ellas es el parkour. El parkour a veces es un poco tosco, hay algunas plataformas que a veces están un poco más altas de la cuenta o a veces la colisión es demasiado justa y te caes y dices tú, jolín, ¿por qué me he caído aquí? Perfectamente podría haber hecho el salto bien, no es que sea desafiante porque el juego no busca ser desafiante a nivel de parkour, no lo busca, pero sí que es cierto que hay ciertos momentos en los que te da un poco de rabia. En concreto, hay una zona bajo el agua en la que te estás moviendo y digamos que si llegas a esa zona antes de tiempo, no quiero hacer spoilers así que no voy a dar muchos detalles, pero bueno, puedes llegar hasta un trozo de esa zona antes de tiempo y eso es lo que me pasó a mí, llega antes de tiempo. ¿Y qué ocurre? Que aún no tienes una habilidad que te ayuda con la movilidad en el agua y por lo tanto los saltos y todo eso es mucho más difícil. Y me pasó que luego, para intentar irme de allí, cuando me di cuenta de que no podía continuar, me costó horrores subir una especie de zona que hay que subir para salir de ahí. Me costó horrores por culpa de la falta de movilidad. Entonces, este tipo de detalles, pues a veces, jolín, dan un poco de rabia, ¿no? También da un poco de rabia el tema del gancho. Personalmente no me ha gustado mucho. Es cierto que lo consigues ya bastante tarde en el juego, pero las secciones que ha habido con el gancho no me han gustado. Creo que a veces es un poco difícil de controlar. El margen que tienes para lanzar el gancho y agarrarte algo no está muy bien hecho porque es muy poco amplio y entonces es muy fácil que Samus, digamos que vaya a lanzar el gancho y de repente ya se pase el tiempo y no lo lance a tiempo y se caiga, y eso a veces fastidia un poquitín, la verdad. También he hecho en falta, esto ya evidentemente sé que no es posible, pero en falta lo he hecho, estaría muy bien poder controlar este juego con teclado y ratón, aunque fuese en Nintendo Switch, pero estaría muy bien controlar el juego con teclado y ratón porque sí que siento que la movilidad ganaría demasiado. Pero bueno, esto es algo personal, yo entiendo que no es posible y tampoco es plan, no es criticable, ¿vale? Pero a mí personalmente sí que es cierto que ha habido momentos en los que he dicho, jolín, qué bien me movería con un ratón y con un teclado, la verdad. El combate del juego es algo, bueno, es un poco secundario, es decir, el juego no es un Doom, no busca que tú seas buenísimo disparando. De hecho, no estoy yo del todo seguro de si este juego entraría dentro de la categoría de FPS, porque sí hay disparos en primera persona, pero tiene un sistema de autoapuntado, o sea que en realidad, a no ser que desactives ese sistema que viene activado por defecto, no supone un gran desafío disparar, salvo a lo mejor hacia el final del juego. Entonces no se centra mucho en eso, es un juego, al final es un juego de Metroid, es un juego que está centrado en la exploración, así que no os preocupéis por el tema de la precisión en el combate, es más importante la resolución de los puzzles. Sí que es cierto que me hubiese gustado a lo mejor un poco más de desarrollo en el sistema de combate, porque además los controles no son del todo cómodos. Conforme vas avanzando en el juego vas desbloqueando nuevas armas y en combate cambiar de ellas es un poco complicado porque están asignadas al D-pad, ¿vale? A la cruceta del mando. ¿Y qué ocurre? Que a veces estás moviéndote en combate, quieres cambiar de arma y entonces tienes que quitar el dedo del joystick izquierdo para ir a la cruceta y cambiar de arma, y eso significa que el personaje se queda parado mientras estás cambiando de arma, a no ser que te pase como a mí y empieces a hacer piruetas con los dedos, cambies al dedo índice para aguantar el joystick y entonces con el pulgar ya le vas dando a la cruceta. Pero bueno, son combinaciones muy incómodas. Habría preferido que las armas se hubiesen puesto de otra manera, no sé, a lo mejor un sistema rollo GTA, que puedas mantener un botón y te salga una especie de ruleta de selección desde la cual seleccionar las armas, no sé, algo por el estilo, o un botón al que le vas dando y vas cambiando de arma. Pero sí que es cierto que lo de que estén asociadas a la cruceta en algunos momentos de combate, sobre todo ya digo hacia el final del juego, que es cuando el combate sí que se vuelve un poco más desafiante, molesta, porque te obliga a quedarte quieto. Y sí que es cierto que los enemigos tampoco es que sean muy agresivos, pero en algunos momentos vas a decir, jolín, no me gusta cómo está este sistema de combate. No obstante, respecto a los puzzles, cero quejas, están muy bien, me han gustado muchísimo. Algunos puzzles aprovechan el entorno de una manera brutal, son muy originales, te hacen pensar. De hecho, ha habido algunos puzzles que yo me he quedado ahí mirando y digo, ¿qué tengo que hacer exactamente? Y te pones a experimentar un poco con el entorno hasta que das con la clave y tienes ese momento eureka. O sea que los puzzles están chulísimos, los puzzles están muy bien, cero quejas al respecto. Y bueno, evidentemente este juego me ha gustado porque es un Metroidvania, o como la gente dice que es un poco criticable llamarlo Metroidvania, es un juego de Metroid, ¿vale? Y eso a mí personalmente me gusta mucho, es que me gustan mucho los Metroidvania, esa sensación de
uy, llego a esta zona, aún no puedo, tengo que conseguir otra habilidad, te das la vuelta, te vas, vuelves, estar mirando todo el rato el mapa para intentar encontrar nuevas zonas cada vez que consigues una nueva habilidad, esa sensación de vaya, ¿a dónde voy a poder ir ahora? Me gusta mucho y lo implementa todo genial. Y de hecho una de las cosas que más me han gustado, porque como Metroidvania al final es lo que es, tampoco es el mejor Metroidvania que he jugado, entiendo que lo que digo, el paso de los años, al final salen nuevos juegos que se inspiran en él y mejoran la fórmula, pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo y que no había visto de esta manera tan bien hecha en ningún juego, y es el tema de cómo aprovecha la altura. Está muy bien. Hay en concreto una zona del juego en el que la altura se vuelve fundamental y de repente descubres que hay todo un escenario por encima tuya. Y esto es algo que puede parecer muy evidente en un juego 3D y no lo es tanto, porque me viene, por ejemplo, otro Metroidvania a la cabeza, el Jedi Fallen Order, juegazo también, pero esto no lo hacía. El juego era horizontal, te movías horizontalmente, podías acceder a nuevas zonas horizontalmente, pero prácticamente en ningún momento tenías esa tercera dimensión hacia arriba. Y en cambio en Metroid Prime lo hace constantemente. Constantemente hay puertas inaccesibles a lo alto, que tienes que conseguir una herramienta diferente, tienes que hacer algún tipo de parkour, o plataformas que digamos que, bueno, necesitas alguna cosa para usarlas. No voy a dar más spoilers, pero aprovecha muy bien la altura y eso me ha encantado. No obstante, y aunque esto ya sé que me vais a decir, pero PJ, si has dicho que te gustan los Metroidvania, esto es fundamental en los Metroidvania, lo sé, pero a mí personalmente una cosa que no me ha gustado de este juego es que, sobre todo hacia el principio del juego, pierdes un poco el tiempo caminando. Es decir, hay un momento, digamos, cuando terminas el primer tercio del juego y entras en el segundo tercio, ahí hay un momento en el que se me hizo un poco pesado, porque ocurría mucho, de repente ocurre un montón eso de llegas a una zona, no puedes continuar, vuelta atrás, llegas a otra zona, no puedes continuar, vuelta atrás, y eso ocurre mucho en el segundo tercio del juego y se hace un poquitín pesado. Luego ya hacia el tercer tercio, evidentemente ya tienes un montón de habilidades y ya no ocurre tanto esto, pero hay un punto que sí que es cierto que se me hizo un poquitín pesado, sobre todo porque te das cuenta de que no puedes continuar cuando ya estás muy avanzado en el camino, entonces te toca darte la vuelta y volver a recorrer todo el terreno que habías estado moviéndote. Y además esto se le suma el hecho de que los enemigos reaparecen en las salas, es decir, cada vez que abandonas una sala, pues si luego te das cuenta de que por este camino no puedes continuar y te tienes que dar la vuelta, otra vez te va a tocar enfrentarte a los enemigos, así que al principio del juego te vas a encontrar matándolos a todos y hacia el final del juego te vas a encontrar pasando de todos. O sea, es que hay una sala en concreto cuando llegas a las ruinas Chozo, que yo me acuerdo, en las primeras 2 o 3 veces que pasé por ahí, me paré a matar a los enemigos y ya a partir de la cuarta más o menos, es que pasaba de largo, o sea, los veía saliendo y yo, hasta luego, yo pasaba por aquí y te vas. Entonces, bueno, he echado en falta también un poco un teleport, la verdad. De hecho, es algo que un poco se da por hecho ya hoy en día y este juego no lo tiene. Y eso a veces es un poco molesto. Entiendo que también tiene un poco su encanto, ¿no? El tener que moverte por el entorno y al final el mapa está bastante bien diseñado como para que realmente no sea necesario, porque no lo es, pero bueno, estaría bastante bien. Sería un añadido que no le vendría mal, porque sí que es cierto que hay algunas veces que dices, jolín, quiero ir a esta zona que estaba en el otro punto del mapa, tal, que a lo mejor te pilla justo en la otra esquina y te toca recorrer todo el terreno de nuevo, entrando en salas llenas de enemigos que tienes que, a veces no tienes más remedio que limpiarlas, otras veces puedes pasar de ellos y al final pues a lo mejor ibas a tope de vida y llegas con un poco menos por culpa de todo ese recorrido. Entonces sí que es cierto que un teleport no le habría venido mal, pero bueno, tampoco le hace falta. Y ya una última crítica que tengo al tema del Metroidvania es que yo entiendo que evidentemente conforme consigues habilidades es más difícil mantener este componente Metroidvania, pero sí que es cierto que hay un punto en el juego cuando llegas al último tercio más o menos que consigues el traje gravitatorio que el juego se vuelve bastante lineal y pierde un poco el componente Metroid. O sea, es que hay un punto en el juego en el que es ir en línea recta, no hay caminos alternativos, no hay nada, es simplemente ir en línea recta. Se pierde un poco el componente Metroid. Pero bueno, dejamos a un lado un momento el tema del Metroid porque vamos a hablar del diseño de niveles. El diseño de niveles es impresionante. El juego está muy bien diseñado, siempre sabes o prácticamente siempre sabes lo que tienes que hacer. El juego te está guiando sin necesidad de ponerte carteles, hay veces que utiliza luces, hay veces que utiliza enemigos, pero siempre más o menos sabes por dónde tienes que ir y además los escenarios son lo suficientemente icónicos como para que más o menos te los aprendas y no necesites estar mirando el mapa todo el rato. Aún así yo lo he hecho porque no me fío, pero están bastante bien hechos y la verdad es que te los acabas aprendiendo, ah sí, esta puerta va a no sé dónde, esta puerta va a este otro sitio. También tiene el tema este que os he comentado al principio de la historia, ¿no? Os he dicho que había una historia oculta, una historia por debajo de la historia narrada principalmente por el juego y esa es la historia que se desarrolla con los textos que vas analizando. Tienes un visor desde el principio del juego con el que puedes ir analizando de todo, a los enemigos,
enemigos, a los objetos, a textos chozo que hay repartidos por el escenario. Y bueno, pues además estos análisis, aparte de darte textos en algunas ocasiones más relevantes, sobre todo si son de color rojo, porque eso quiere decir que tiene que ver con la historia, y en otras ocasiones no tanto, la verdad, hay también mucha paja que sobra un poco, pero bueno, en general es un texto que te está contando la historia detrás, la historia de lo que pasó hace años, y esto también favorece que le prestes atención al escenario, aunque no llega a volverse intrusivo, porque si vosotros sois de los que decís mucho texto, que yo soy un poco de ese equipo, no pasa nada, puedes pasar de largo y analizar lo justo y necesario para continuar por la historia. No es necesario que te pongas a leértelo todo, pero bueno, es una opción que no está mal. Y sí que es cierto que hay veces que he llegado a un escenario y he dicho, oye, me apetece saber un poco más, y te pones a leer y lees cosas interesantes, lees cosas que están bastante bien. Vale, ya terminando un poco esta sección, decir una cosa, esto a lo mejor es opinión personal, pero es una pequeña crítica que yo tengo al mapa del juego, y me refiero concretamente al mapa, no al mapa del escenario, no, al mapa del juego. Los controles y la estética del mapa son un poco raros. Los controles del mapa están invertidos, es decir, mueves el mapa con el joystick derecho y lo rotas con el joystick izquierdo, porque es un mapa en 3D, y eso es un poco extraño, no acabo de entender por qué es así. Lo lógico sería rotar el mapa con el joystick derecho y moverlo con el izquierdo, o al menos así lo veo yo, ¿no? Es lo normal, es como suele ser en los juegos. Y luego también los colores del mapa están invertidos. El mapa te pone de color naranja el territorio que ya has visitado y de color azul el que no has visitado, cuando lo normal, ¿no? Naranja es como naranja, rojo, algo inexplorado, algo que puede ser peligroso, y azul te transmite como tranquilidad, ¿no? Lo normal sería poner de color naranja el terreno que no has explorado y de color azul el terreno que ya has visitado. Lo veo más intuitivo, pero por alguna razón eso también está rotado. No entiendo muy bien por qué, la verdad. No sé si hay algún tipo de cosa relacionada con el lore o qué, pero es un poco extraña la decisión, al menos así lo veo yo. Y bueno, ya finalmente decir que el juego al final se vuelve un poquitín más confuso, y sí que es cierto que cuando ya has visitado un montón de terreno, el mapa puede volverse un poco, un poco confuso, y estaría bien que fuese un poco más detallado, porque hay algunas zonas que cuesta recordar dónde están. Tú a lo mejor tienes en la cabeza la imagen de la zona, porque como he dicho antes, suelen ser zonas muy icónicas, pero luego ves ese mapa tan low poly y no estás seguro de dónde estaba esa zona. Sí, sabes evidentemente en qué, digamos, zona del mundo está, pero no sabes exactamente cuál es la sala, o no te acuerdas de cuál es la razón por la que abandonaste esa sala. Entonces sí que es cierto que el mapa tal vez sea de todo el gameplay lo que más me ha fallado y lo que más me hubiese gustado que hubiesen desarrollado. Y ahora ya finalmente, ahora sí que tengo una queja un poco más seria con el juego, y es una queja con la sección, la zona del mundo de las minas de Phazon. Esta zona es la que llegas, digamos que yo bautizaría como el último tercio del juego, es las minas de Phazon, y esta zona es... no me ha gustado, sinceramente. No me ha gustado porque es una zona en la que tienes los puntos de control muy mal repartidos por el mapa. Tienes un punto de control al principio de todo y luego tienes dos puntos de control al final. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, al ser la zona del último tercio del juego, es la zona donde hay más enemigos, son más difíciles. ¿Qué pasa? Que probablemente vayas a morir. Si no vas con cuidado, vas a morir. Y yo morí. Morí a los 45 minutos de haber visitado el último punto de control. Y en este juego no hay autoguardado, lo cual significa que si mueres, el juego te lleva de vuelta al último punto de control, lo olvida todo, lo resetea, no te conserva nada. Por no conservarte, no te conserva ni el tiempo de juego. O sea, literalmente es como borrón y cuenta nueva. Volvemos al último punto de control. Eso quiere decir que yo, por culpa de morir, perdí 45 minutos de gameplay, 45 minutos de exploración, de leer cosas, todo perdido, todo fuera. Vuelves al punto de control. Y esto es más grave aún si se te olvida el punto de control, porque a ver, es un Metroidvania, hay salas que están todas cerradas, puede ser que elijas el camino que no es el del punto de control, te dejes el punto de control atrás. En ese caso, si te matan, olvídate, vas a volver al último punto de control que cogiste. Eso quiere decir que si tú decides hacerte el juego sin tocar un punto de control, como mueras, vuelves a empezar el juego desde el principio. No entiendo muy bien esta decisión, puedo entenderla en su momento, no la entiendo hoy en día. Tanto les costaba hacer una sala a mitad de camino con un punto de control,
Sí que es cierto que esto luego hace que te vuelvas mejor, porque cuando volví después de ese punto de control, cogí un cabreo y dejé de jugar, pero al día siguiente, cuando volví a intentarlo, había aprendido, me había vuelto mucho mejor y era más fuerte contra los enemigos, no a nivel de personaje, el personaje era el mismo, ya os digo, había perdido todo el progreso, pero yo como jugador noté que me había vuelto mejor porque había aprendido cuáles eran mis debilidades y me sabía un poco las posiciones de los enemigos y qué es lo que iba a ocurrir, pero aún así 45 minutos perdidos me parece abusivo. Un punto de control en medio, ¿vale? Quítame 10, quítame 15, quítame 20, no me quites 45 minutos porque es que, ya os digo, te pone de mal humor y dices, no quiero seguir jugando, y al día siguiente ya sí, bueno, lo vuelves a coger, pero no, eso no se hace, no puedes, o al menos no se hace si no estás dando a entender que va a ocurrir eso. Quiero decir, si te pasas todo el juego poniendo un montón de puntos de control, o bueno, los suficientes como para que no corras peligro y no te enfrentes a una gran horda de enemigos que te haga perder mucha vida, pues cuando tú llegas a este punto de control, tú no tienes la mentalidad de se viene algo muy desafiante con un montonazo de enemigos que te lo van a hacer imposible. No, tú piensas, bueno, pues me quitarán un poco de vida, tal, no sé qué, y luego encontraré otro punto de control, porque es que yo, llegados a este punto, no había muerto aún en todo el juego. Entonces tú vas con ese chip y de repente te ponen esto y es como un jarro de agua fría, que luego además no vuelve a ocurrir en el juego. Yo ya tenía un poco de miedo y todo el rato estaba volviendo a los puntos de control, pero en realidad esto ya no vuelve a ocurrir, es solo este trozo que no entiendo muy bien qué sentido tiene. Aparte de que de repente por alguna razón las cajas dejaban de darte vida o apenas te daban vida, solo daban misiles cuando yo tenía los misiles a tope, no tenía mucho sentido lo que ha pasado ahí. Así que yo no creo que el problema sea de la dificultad de la zona, porque entiendo que es hacia el final del juego. Creo que el problema es que el juego no te da a entender que esto va a ocurrir. Entonces, o pones otro punto de control más, o digamos que lo vas avisando, ¿vale? Vas aumentando un poco la dificultad antes de llegar a esa zona para que tú ya vayas diciendo, uy, que la vida no me está durando tanto como antes, pero ese pico de dificultad no tiene mucho sentido. Pero bueno, esta tal vez sea mi mayor queja con el juego. Esta es que es algo que no entiendo por qué hicieron así, pero bueno, dejando a un lado esto, las batallas contra los jefes me han gustado, están bastante bien. A veces se pueden hacer un poco repetitivas, pero están bastante bien y son desafiantes, eso sí, sobre todo al final hay un poco de desafío, pero está bien, no tengo ninguna queja, me han gustado los jefes finales y los diseños están muy chulos. Vamos terminando ya y vamos a hablar del apartado técnico. Este remaster está muy bien hecho, la verdad, es un remaster que va a 1080, o al menos yo creo que es todo el rato 1080 y 60 fotogramas sólidos, no he notado nada raro. Lo único, bueno, sí, he notado un pequeño bug, que es que en un par de veces pues los enemigos se quedaron un poco clipeados con la pared y tal, y bueno, en una de ellas de hecho el enemigo se quedó atrapado fuera, pero bueno, nada muy grave, la verdad, es un bug puntual y no me afectó al gameplay, simplemente, bueno, pues el enemigo se quedó ahí un poco gracioso, es más que otra cosa, pero salvo ese pequeño detalle, el resto del juego es sólido. De hecho, si no me falla la memoria, no viene con ninguna actualización, o sea que es el juego versión 1.0, se nota que está curradísimo y el apartado técnico es perfecto, la verdad, funciona de maravilla en Nintendo Switch, ninguna queja, 100% recomendado en ese sentido. También me ha gustado mucho lo que os he anticipado un poco al principio del vídeo, y es el tema de la variedad de opciones de control. Puedes elegir si jugar con el mando, digamos, en la versión tradicional del juego, en la versión de Wii, con un control moderno de shooter normal y corriente, que ese es con el que yo he jugado, porque al final yo, como os he dicho, no jugué la versión original de este juego ni la de Wii, así que pues he preferido afrontarlo como un shooter normal y corriente, y esos son los controles yo creo más cómodos, la verdad. Pero bueno, tienes giroscopio, tienes por alguna razón, por si te apetece, mezcla entre un control de GameCube y un control de Wii, en fin, tienes mucha variedad de opciones y eso siempre es algo bueno, porque tanto los que vienen del juego original, que a lo mejor quieren mantener su control, como los que no lo hemos jugado y venimos de los juegos modernos, está para todo el mundo, y eso es algo que me gusta mucho, porque sí que es cierto que a mí personalmente, yo siempre quise jugar a Metroid Prime, pero me echaba un poco para atrás los controles de Wii, entonces agradezco mucho que hayan metido esto. Y también el tema de la interfaz visual, lo que os he comentado antes del casco y todo eso, también me ha parecido que es un detallazo y que está muy bien, la verdad. Todo lo que sea añadir opciones, oye, que no te gustan, déjalo por defecto, nadie te obliga, pero todo lo que sea meter opciones siempre es bienvenido. Y ya para terminar, hablemos del sonido de la música. La música está muy bien, no son temazos, pero son temazos que están bastante bien en general, son un poco icónicos, lo único es que son un poco repetitivos también, prácticamente suena el mismo tema todo el rato en la misma zona, y eso pues al final acabas con la cabeza un poco taladrada, sobre todo en concreto la zona de las cavernas de Magmoor, o Magmoor, no sé cómo se pronuncia, la zona de las cavernas, ostras, tiene una música ahí con una especie de tambores que acaba un poco taladrado, acaba un poco taladrado la musiquita todo el rato en bucle repitiéndose, pero bueno, está bien, la música está bien. A ver, ¿se habría agradecido un poco más de variedad? Sí, la verdad, no habría venido mal. Suena un poco antigua y no le habría venido mal remasterizarla
un poco, pues sí, tampoco habría venido mal, pero bueno, en general la música está bien, es decente, está. Y los sonidos pues igual, cumplen su función. Nada que yo diga, buah, pero está bien, está bien. Y vamos ya con la duración. ¿Cuánto me ha durado el juego? Pues según lo que dice el juego, que ya os digo, hay que quitar el tiempo este que perdí por cargar partida y también el tiempo de menús y todo eso que yo creo que no lo cuenta, el juego dice 14 horas. Según Switch son más de 18. O sea que yo creo que yo no me fío mucho del juego, me fío más de Switch. Entonces según Switch son unas 18 horas y media más o menos, que está bastante bien, está bastante bien. Más se habría hecho pesado, menos no, porque o sea, es que mucho juego, no puedes hacerlo en menos. Está muy bien, cero quejas, no te vas a aburrir prácticamente en ningún momento, mantiene un poco la intensidad, dándote todo el rato nuevas habilidades, nuevos desafíos, está muy bien, no os vais a aburrir, es la duración perfecta para mí. La duración perfecta son entre las 10 y las 20 horas. Los juegos que duran eso, perfecto, perfecto. Bueno, si es un indie menos, vale, pero más de 20 horas ya cuidado, cuidado, es peligroso. Este juego tiene la duración perfecta, 18 horitas, muy bien. Y nada, eso es todo lo que os tenía que comentar. ¿Qué me parece? Os lo recomiendo, os aconsejo adquirir Metroid Prime Remastered. Sí, es muy buen juego, pero no es un juego de 10, al menos no hoy en día. Y al final esto es lo típico, ¿no? El típico debate de, bueno, pero es que hay que jugarlo, hay que juzgar los juegos por su época. Bueno, no exactamente, porque este juego, al final, yo lo que te estoy diciendo es, ¿merece la pena que lo juegues ahora? No merece la pena que lo juegues en el 2001, merece la pena que lo juegues ahora, que es cuando lo vas a jugar, y con todos los juegos que has jugado en el mercado, los juegos que han salido nuevos, ¿puede aportarte algo a estas alturas? Y la respuesta es sí. Es un muy buen Metroidvania, el escenario es una delicia, está muy bien diseñado todo, tiene algunos peros, al final los años son los años, pero es una muy buena remasterización y yo creo que es un título más que recomendado en Nintendo Switch. Ahora mismo ya lo último que me queda es pedir a Nintendo, por favor, que me saquen Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3 de esta misma manera. No me la hagáis, Nintendo, que es que os conozco. No me la hagáis, no me saquéis ahora el 2 y el 3 en un pack por 50 pavos igual que los originales. No, sácamelos por separado, ¿vale? Véndeme cada uno a 40, me da igual pagar más, pero por favor, hazme este remaster, hazme este trabajo, porque habéis hecho un gran trabajo, está muy currado y así da gusto jugarlo, sinceramente. Y espero que tampoco me hagan la de te saco el 1 remasterizado y luego te saco el 4. Sácame el 2 y el 3, ¿vale? Ya has sacado el 1, me tienes que sacar el 2 y el 3. Yo el 4 no lo compro si no me sacas el 2 y el 3 porque yo quiero jugar la historia bien. Así que es lo único que pido. Nintendo, esto que has hecho aquí, hazlo para el 2 y el 3. Si no, nos vamos a enfadar. Salvo eso, recomendadísimo. Compradlo, merece la pena. Es muy buen juego. Y además, oye, un 10 a Nintendo por haberlo sacado un poco a precio reducido, que podrían haberlo sacado a 50 o 60 pavos y se habrían quedado tan a gusto. O sea que también es un detallazo por su parte. Así que nada, este ha sido el vídeo de Metroid Prime Remaster. Juegazo. Si os ha gustado el vídeo, si habéis jugado al juego, comentadme vuestra opinión. Si no habéis jugado, espero que lo disfrutéis. Dejadle un like si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos, directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!